El clima de nuestro planeta es el resultado de un complejo equilibrio. En su desarrollo, la sociedad humana lanza a la atmósfera distintos gases, lo que llamamos gases de efecto invernadero, y su concentración modifica este equilibrio. ¿Cómo puede ajustarse a este proceso el mecanismo climático? ¿Cómo irán evolucionando las temperaturas? ¿A qué tendremos que enfrentarnos durante las próximas décadas? En Japón se ha diseñado una supercalculadora que responderá a estas preguntas. El simulador terrestre. Está formado por más de 5.000 procesadores y es en la actualidad una de las 10 máquinas más poderosas del mundo. Gracias a esta herramienta, un equipo formado por los especialistas en climatología japoneses más importantes ha podido desarrollar un modelo muy preciso del sistema de cambios que determina el clima terrestre. A continuación, han introducido en este modelo los datos sobre la previsión de emisiones de gases de efecto invernadero para el siglo XXI. De estos cálculos ha nacido un mapa de la evolución del clima en el planeta hasta el año 2100. El profesor Robert Watson ha aceptado comentar con nosotros los resultados. Ha dirigido durante los últimos 6 años el Panel Internacional sobre el Cambio Climático, un grupo compuesto por más de 2.000 científicos encargados de evaluar el impacto del calentamiento global. Las previsiones del simulador terrestre materializan hoy de forma dramática las advertencias que durante tantos años nos han ido lanzando. Calentamiento global, año 2100. El estado de Santa Catalina, situado al sur de Brasil, disfruta de un clima templado. A finales de verano del 2004, tuvo lugar aquí por primera vez un extraño fenómeno climatológico. Apareció una amplia zona de bajas presiones ciclónicas en el mar a lo largo de la costa. Clovis Correa, del Instituto Meteorológico del Estado de Santa Catalina, ha seguido este fenómeno desde su aparición. Las nubes se iban amontonando formando una gran espiral sobre el océano. Los meteorólogos del observatorio no podían creer lo que estaban viendo. Esta formación de nubes se asemejaba a la de un ciclón tropical, pero los ciclones tropicales, llamados también huracanes o tifones, hasta ahora se habían formado cerca del Ecuador para después alejarse hacia latitudes mayores. No se había informado nunca sobre un fenómeno de este tipo en el Atlántico Sur. Además, esta zona de bajas presiones no se estaba desarrollando en el cinturón tropical, sino más al sur, en una zona templada. Yo estaba asombrado. No había otra palabra. Ninguno de nuestros meteorólogos había visto jamás algo como eso. La cosa parecía realmente seria. Un año antes, cuando el simulador terrestre comenzó a enviar sus primeros resultados, los investigadores se sorprendieron al ver aparecer las proyecciones de un fenómeno desconcertante: la presencia de un ciclón tropical en el mar, junto a las costas de Brasil. Era muy extraño. No debería haber ciclones en esa zona. Pensamos que se trataba de un error del programa. ¿Llegaría a ser realidad aquello que habían considerado una aberración? ¿Había anticipado el simulador terrestre un fenómeno atmosférico totalmente nuevo? El movimiento de la espiral de nubes sobre el Atlántico aumentó hasta definir una característica indiscutible: el ojo de un ciclón. Un equipo de la NASA siguió la evolución del fenómeno a través de imágenes vía satélite.
Al principio nos cuestionamos lo que estábamos viendo, pero con el paso de las horas se hizo evidente que efectivamente se trataba de un ciclón en formación. La NASA anunció entonces que los datos relativos a los vientos y la naturaleza de las nubes confirmaban que con seguridad se trataba del primer ciclón tropical observado a lo largo de las costas de Brasil. Por entonces, los barcos de pesca que operaban en la zona ya estaban perdidos en el corazón de una gigantesca tempestad. En tierra firme, este ciclón arrasó alrededor de 40.000 edificios, dejando más de 500 heridos y 11 personas muertas o desaparecidas. Esta tragedia ha confirmado que hoy en día es muy probable que aparezcan nuevos fenómenos. Pero también ha puesto de manifiesto la tremenda importancia de las predicciones del simulador terrestre. El simulador terrestre no nos proporciona predicciones meteorológicas para un día concreto, sino que nos da informes a largo plazo. Desde la revolución industrial, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha ido rápidamente en aumento. También la temperatura ha subido ya una media de 0,6 grados centígrados. El panel internacional sobre el cambio climático estima que dentro de un siglo la concentración de dióxido de carbono podría aumentar hasta 960 partes por millón, 2,6 veces más que hoy, si sigue creciendo la economía mundial y si seguimos consumiendo combustible fósil. Con la firma del Protocolo de Kioto, los países industrializados se comprometen a reducir sus emisiones de dióxido de carbono hasta quedar un 5% por debajo de los niveles obtenidos en 1990. Si se logra este objetivo, los niveles de CO2 llegarán en un siglo solo hasta 860 partes por millón. Si nos inventamos medios más eficaces para usar y producir energía, podríamos ir más allá y reducir los niveles de CO2 hasta 700 partes por millón sin necesidad de frenar el crecimiento económico. Este valor de 700 partes por millón es el que sirve de base para las proyecciones del simulador terrestre. El simulador predice que en el peor de los casos, en 100 años, la temperatura de la Tierra aumentará 4,2 grados de media. Una de las consecuencias más preocupantes del calentamiento global será la desertización del terreno y su impacto en la ecología. Este mapa nos muestra la posible evolución de la desertización en los próximos 100 años. Cuanto más roja sea una zona, más seca y árida será. En el 2100 será muy grave en el sur del continente africano, en Europa a lo largo de toda la zona mediterránea y también en el continente americano. Ahora, los investigadores prestan especial atención al Amazonas. Como se puede ver, esta región podría llegar a ser extremadamente seca. La especial interacción entre el agua y la vegetación confiere a la selva amazónica toda la riqueza de su ecosistema. Esta selva tropical, con una superficie aproximada de 8 millones de kilómetros cuadrados, está atravesada de lado a lado por el Amazonas, el río más caudaloso del mundo. Entre agosto y octubre del 2005, la región ha soportado una estación seca excepcional que ha dado al mundo una idea de lo que será el Amazonas dentro de 100 años. Este río gigantesco, cuyo curso puede alcanzar los 10 kilómetros de ancho, está casi seco. En la zona verde clara podemos ver la hierba que ha crecido en la parte seca del cauce. En algunos lugares el nivel del agua ha descendido de 5 a 10 metros. La superficie del río se ha llenado de peces muertos. La cantidad de agua que quedaba no tenía suficiente oxígeno para mantenerlos vivos. He vivido aquí durante 48 años y nunca he visto una estación tan seca como esta. Tampoco se puede pescar porque todos los peces están muertos. Esta sequía va ligada a un excepcional aumento de la temperatura de la superficie de las aguas del Atlántico. Habitualmente, el aire cargado con la humedad del océano sobrevuela la cuenca del Amazonas hasta toparse con la cordillera de los Andes. Allí se eleva y se condensa, formando nubes que sueltan su humedad en forma de lluvia.
Esta lluvia se evapora, forma nuevas nubes y así continuará el ciclo. Pero en 2005, la inusual temperatura de la superficie del agua del océano calentó el aire, creando una corriente ascendente sobre el Atlántico. Fue en este lugar donde se formaron las nubes. Descargaron su lluvia sobre el océano y se extendió por el Amazonas una corriente de aire seco y caliente que rompió el ciclo del agua y provocó la ausencia de lluvias. Según las proyecciones del simulador terrestre, el calentamiento global traerá un acusado aumento de la temperatura de los océanos que rodean a Sudamérica. La circulación del aire seco de 2005 se convertiría en un fenómeno recurrente y llevaría a la desertización progresiva de la cuenca del Amazonas. ¿Qué será de esta selva tropical? El profesor Peter Cox del Consejo de Investigación del Medio Ambiente en Gran Bretaña ha desarrollado una simulación de la evolución de la selva amazónica durante este siglo. Los resultados son sobrecogedores. Durante la segunda mitad del siglo, la persistente sequía de esta zona llevará a la aparición de zonas desérticas. Comenzando por la embocadura del Amazonas y siguiendo progresivamente su curso, la selva poco a poco desaparecerá. En el 2100, 2/3 de la selva habrán dado paso a una vasta zona desértica. Lo que nos encontramos fue muy chocante. Cuando se obtienen resultados como este, primero se tienen dudas sobre si darlos a conocer o no. Después se comprueba que no se ha cometido ningún error. El modelo que usamos no tiene en cuenta la deforestación debida a la acción humana, tan solo la acción indirecta causada por el calentamiento global. Esto muestra claramente que el calentamiento global ha demostrado ser tan peligroso para el Amazonas como la deforestación. Así sería la evolución de la desertización del Amazonas. El descenso de las precipitaciones provocaría falta de agua en la vegetación y algunos árboles se debilitarían. En el momento en que una zona se secara, se aceleraría el proceso en las zonas vecinas. Se desarrollaría una sabana. A continuación, esta sería sustituida por la pradera. El clima se haría cada vez más seco e incluso a la hierba le faltaría el agua. En 2100, el Amazonas no sería más que un inmenso desierto. La desertización del Amazonas afectaría a la totalidad del clima del planeta. Los árboles de la selva amazónica absorben una gigantesca cantidad de dióxido de carbono. Si, como predice la simulación, el Amazonas se convierte en un desierto, 180 millones de toneladas de CO2, el equivalente a 8 años de emisiones mundiales, serán liberadas a la atmósfera. El calentamiento se acelerará y por lo tanto empeorará. Es un círculo vicioso. Según otra simulación, esta sequía puede tener un tremendo impacto sobre nuestro alimento diario. Es posible que estemos teniendo ya signos premonitorios de este problema. En julio de 2005, en el sur de España, se manifestaban 75.000 agricultores. El agua era el eje de sus reivindicaciones. Necesitamos el agua, principalmente para que haya muchas siembras, mucha comida y tú ya lo sabes. El agua es lo principal. En el año 2005, España no recibió más que la mitad de precipitaciones que en un año normal. Madrid conoció el clima más seco de los últimos 145 años. Pero es en la provincia de Murcia, al sureste del país, donde fueron más dramáticos los efectos de la sequía. La región es famosa por sus frutas y sus verduras, y a simple vista sus huertas parecen verdes. Bueno, aquí como podrán observar, fíjese el melocotón de este árbol, que normalmente este melocotón tendría que estar aproximadamente así de gordo, ¿eh? Por lo tanto, fíjese la diferencia de tamaño. ¿Por qué esta circunstancia? Sencillamente es por falta de agua. Esta excepcional sequía también supuso un duro golpe para la producción de cereales.
Las grandes zonas de cultivo de cereales españolas no han recibido más que 1/3 de las precipitaciones habituales. La familia de Tomás Lorenzo lleva cultivando estas tierras desde hace generaciones. Él mismo tiene más de 90 hectáreas dedicadas al trigo. Normalmente pues puede 90 centímetros, 1 metro, 1,20. Okay. ¿Podría? Sí. Así, una altura así, y mucho espeso. Tiene que ir. Mucho así, hay que ir apartando para poder andar. Si no, así esto nada. Todo ruinoso. Esto es la espiga, que tiene muy poco grano, muy pocas espigas, y las espigas sin grano. Esto no, nada. Este es su granero. En principio debería estar lleno hasta arriba. Pero su cosecha representa menos del 5% que la de un año normal. Y sus pérdidas se elevan a más de 60.000 euros. Con un par de cosechas, otra cosecha como esta, o otras dos, pues se acaba. No podríamos soportarlo. En 2005, la producción de cereales en España ha descendido en más del 40%. El gobierno ha tenido que solicitar a la Unión Europea una ayuda de 8 millones de toneladas de trigo. En estos años, la sequedad del clima español se ha acentuado. La evolución de las temperaturas en España durante los últimos 40 años confirma esta tendencia. Cuanto más aumentan las temperaturas, más se seca el terreno. ¿Cómo evolucionará esta situación? El simulador terrestre ha previsto que en 100 años las precipitaciones habrán descendido en un 10% sobre toda la superficie de España. Es probable que se repitan con mayor frecuencia sequías como la del 2005. La situación de las grandes plantaciones de cereales de la costa mediterránea es motivo de gran preocupación. La falta de agua afectará profundamente la producción de la agricultura mundial. Aquí podemos ver un pronóstico de la evolución de la producción de alimentos durante este siglo, basado en los datos aportados por el simulador terrestre. En las áreas verdes, la producción aumentará. En las rojas, va a descender. En los países del norte, donde las temperaturas son más frescas, un ligero calentamiento podría estimular la producción agrícola. Pero en la mayoría de los países tropicales o subtropicales, la producción disminuirá. El fenómeno afectará a toda el área mediterránea, incluyendo a España y al sur de África. También al sudeste de Asia. Los Estados Unidos y América Central se verán gravemente afectados. La producción agrícola disminuirá en casi todo el mundo. Como resultado, el precio de los cereales aumentará un 20%, lo que será catastrófico para los países importadores. Los países más pobres de África se verán especialmente afectados, y se añadirían 54 millones de personas a la cantidad de población mundial que corre el riesgo de morir por hambre. Según el simulador terrestre, el calentamiento global podría también recrudecer las olas de calor durante el verano en las zonas templadas. Sus predicciones inciden en los riesgos ligados a esas olas de calor en las grandes ciudades. El rojo señala las zonas más expuestas. Regiones enteras de Europa, donde es difícil imaginar hoy que la subida de las temperaturas sea una causa grave de mortalidad, están especialmente amenazadas. En agosto de 2003, París sufrió la ola de calor más terrible de su historia. En París, la temperatura media en agosto es de 24 grados. Pero ese año y durante 10 días seguidos se mantuvo por encima de los 35 grados. La ausencia de nubes durante todo el mes de junio había secado completamente la atmósfera sobre el país. Y en el mes de agosto, la zona de altas presiones que normalmente se estanca sobre el norte de África se desplazó hasta cubrir la totalidad de Francia.
Es la combinación de la sequedad de la atmósfera y del calor aportado por las altas presiones lo que disparó la ola de calor. París no está acostumbrada a tales temperaturas y pocas viviendas están equipadas con aire acondicionado. Los equipos de emergencia se desbordaron con tantas llamadas. Yo no perdí el conocimiento, pero no podía ver nada. Todo estaba borroso, oscuro. Estaba muy asustada. Me decía, ¿ya está? ¿Eso es todo? ¿Me voy a morir? Un cuerpo deshidratado pierde la capacidad de sudar y su temperatura se eleva muy deprisa. Si la situación se prolonga, el cerebro y el corazón se ven afectados, provocando la muerte. Los hospitales parisinos se vieron desbordados por la llegada de pacientes deshidratados, la mayoría de ellos ancianos, quienes padecían convulsiones o habían entrado en coma. Esta ola de calor causó 15.000 víctimas en Francia y más de 30.000 en toda Europa. ¿Debemos esperar a que este fenómeno se repita? Esta curva, obtenida de los cálculos del simulador terrestre, indica las temperaturas medias más altas previstas para 3 días seguidos en la región parisina. A partir del año 2020, los años en los que la temperatura sobrepase los 35 grados varios días seguidos se harán más frecuentes y a partir del 2040 aparecerán verdaderas olas de calor. Es posible que la ola de calor del 2003 haya sido uno de los primeros signos que advierten de esta tendencia. En el futuro es probable que mucha gente muera en verano debido a las olas de calor. Muchos países, incluyendo aquellos que hasta ahora no han experimentado una ola de calor, pueden encontrar difícil cómo enfrentarse al impacto del calor extremo. El profesor Larry Kalkstein de la Universidad de Delaware ha utilizado los datos que ofrece el simulador terrestre para calcular la probable evolución de la cantidad de muertes debidas al calor en las grandes urbes. En Tokio, esa cantidad deberá multiplicarse por 2,5 dentro de 50 años y por 11 dentro de un siglo. En 2100, Londres conocerá 47 veces más muertes debidas al calor que hoy. Nueva York, 43 veces más. Los cálculos efectuados en 6 de las ciudades más grandes del mundo predicen todos ellos un fuerte aumento. Las cifras más impresionantes corresponden a ciudades situadas más al norte, en zonas que hoy disfrutan de clima fresco. En las ciudades situadas cerca del Ecuador, muy poca gente muere de calor. Las temperaturas son elevadas, pero varían poco. Tokio, Nueva York, Toronto o París son mucho más vulnerables porque un día pueden tener 35 grados y al día siguiente 20 grados. Las personas no están acostumbradas al calor. Los pueblos y las estructuras urbanas no están adaptados a eso. Las casas tampoco. Una fina capa atmosférica envuelve a la Tierra. Bajo esta capa se desarrollan los ciclones, los tornados y toda clase de fenómenos meteorológicos. La subida de las temperaturas perturba el equilibrio de la atmósfera, lo que entraña un recrudecimiento de fenómenos extremos. Los esquemas de circulación de las nubes, facilitadas por el simulador terrestre, muestran con claridad el desarrollo de esta tendencia. Este es el aspecto de un frente lluvioso dentro de 100 años. La subida de las temperaturas amenaza con bloquear el sistema de presiones atmosféricas, lo que obligará a los frentes lluviosos a desplazarse hacia el norte. En consecuencia, el esquema actual de las precipitaciones corre el riesgo de amplificarse hasta el límite. El sur de China recibirá muchas más precipitaciones que hoy. El norte de China y la península coreana, muchas menos. Esta tendencia hacia la polarización climática posiblemente se acelere durante las próximas décadas y se extenderá a otras partes del mundo. Hay que señalar que no solo aumentarán las precipitaciones, sino también la intensidad de las lluvias, como consecuencia del calentamiento global. ¿Qué queremos decir con lluvias intensas? Pues lluvias que descargan más de 30 mililitros por hora. Lluvias de semejante violencia conducen a inundaciones y corrimientos de terreno.
Estas lluvias, asociadas a las tormentas tropicales, como son los huracanes o los tifones, podrían llegar a ser extremadamente destructivas. En el 2004, nada menos que 15 tifones golpearon Japón, todo un récord. Pero más importante que la cantidad fue la fuerza de esos tifones. Establecieron muchos nuevos récords seguidos, incluso el de la velocidad máxima de una racha de viento. En el 2005 se desarrollaron 14 huracanes en el Atlántico Norte, de los que 3 no tenían precedente. Eran huracanes de categoría 5. Son los más poderosos, con vientos que pueden alcanzar los 300 km/h. Nos encontramos en el ojo del Katrina. Es un huracán de categoría 5. Los vientos aquí superan los 300 km/h. En 2005, el ciclón Katrina en los Estados Unidos mostró el poder y las distintas formas de devastación que tienen estos fenómenos. Los fuertes vientos generados por el huracán arrastraron una enorme masa de agua del mar hacia el continente. Esta masa de agua se concentró después en bahías poco profundas, por lo que el nivel subió brutalmente, llegando en algunos lugares a más de 7 metros. Una verdadera marea rompió durante 10 horas la tierra. En especial, el pueblo de Biloxi, en Mississippi, fue uno de los más azotados. El poder del maremoto pulverizó este puente que se extendía sobre la bahía. La extensión de los daños evidencia la violencia de un fenómeno que se extendió a más de 1 kilómetro tierra adentro. Betty Moderer pudo ser evacuada a tiempo, pero cuando regresó, como les pasó a muchos habitantes del pueblo, le esperaba un espectáculo desolador. Trabajamos toda la vida pensando en que uno va a poder, en fin, para retirarnos. ¿Debemos sentarnos y dejar que el viento te arrastre? Es duro de aceptar. El coste total de los daños causados por el ciclón Katrina alcanza los 130 millones de dólares. El gobierno americano ha declarado que Katrina es la peor catástrofe a la que se ha enfrentado el país. Los estudios han mostrado que el calentamiento global ha contribuido a agravar el fenómeno. El calentamiento global ha contribuido a la subida de las temperaturas de la superficie de los océanos. Medio grado Celsius de subida en la zona tropical del Atlántico en el 2006 se debe a este calentamiento. El calentamiento global es una realidad, lo que significa que se prevé una media de ciclones cada vez más violentos. En tan solo unas décadas, echaremos la vista atrás y diremos que el comienzo del siglo XXI fue un punto de inflexión. Quizás estemos viviendo los comienzos de las primeras anomalías climáticas debidas al calentamiento global. A medida que la temperatura aumenta, la superficie del mar se va calentando, aumentando su evaporación. Toda esa agua evaporada alimentará a las tormentas tropicales, haciendo que sean incluso más gigantescas. El simulador terrestre predice que el Atlántico Norte podría sufrir la llegada de ciclones todavía más devastadores que el Katrina. Las ciudades costeras de los Estados Unidos se preparan para enfrentarse a fenómenos de una magnitud desconocida. Un informe de 150 páginas financiado por diversos estados, la Agencia Federal de Gestión de Catástrofes y el Ejército Americano evalúa los daños que podría derivarse del paso de un ciclón de categoría 4 por Nueva York. Un escenario digno de una película de catástrofes. Vientos de más de 215 kilómetros por hora sacuden a los rascacielos.
El agua, cuyo nivel se elevaría casi 9 metros, se tragaría calles, metros y túneles. El informe concluye que es imposible evaluar el coste de los daños potenciales y solicita al gobierno y al Estado de Nueva York que construyan diques de contención gigantescos y que elaboren un plan de acción para un sistema de evacuación urgente. Muchos países alrededor del mundo se verán forzados a invertir mucho capital para controlar las catástrofes naturales, como hemos visto en el ejemplo de Estados Unidos. Pero no todos los países pueden permitirse tomar esas medidas necesarias. Bangladesh es uno de esos países. En octubre de 2005, las autoridades lanzaron a la población una campaña informativa para dar a conocer las medidas de evacuación que se aplicarían en caso de un maremoto. El relieve de Bangladesh es extremadamente plano. Un maremoto repentino podría irrumpir tierra adentro hasta alcanzar decenas de kilómetros. En 1991, un ciclón dejó aquí más de 140.000 víctimas, la mayoría ahogadas en las aguas torrenciales. Se ha reconstruido en esta plaza un pequeño pueblo. El objetivo es enseñar a los espectadores cómo deben comportarse en caso de una catástrofe como esta. Los vecinos del pueblo deben reunirse en los refugios anticiclones construidos especialmente para esas catástrofes. El mensaje es claro: solo un edificio fuerte de al menos 2 plantas puede ofrecer una verdadera protección. Pero los fondos públicos son insuficientes y la construcción de esos refugios ha sufrido un retraso considerable. Si llega a las costas una ola de esas características, solo tendríamos refugio para el 20% de la gente. Esta escasez de refugios significa que el 80% de la población no tendrá ningún sitio en el que poder protegerse. El calentamiento global acentúa cada día más el riesgo de un maremoto sobre Bangladesh. Las temperaturas más elevadas romperán el equilibrio ecológico. Eso quiere decir que corremos el riesgo de ser expuestos a amenazas desconocidas. El caso de Taiwán ilustra cómo un ligero aumento de la temperatura puede tener dramáticas consecuencias en nuestras vidas. La segunda ciudad más grande de Taiwán, Kaohsiung, alberga una población de 1,5 millones de habitantes. En 2005, un centenar de investigadores del Ministerio de Sanidad han estado visitando al vecindario, yendo y viniendo de casa en casa. Ministerio de Sanidad, venimos a inspeccionar los mosquitos de su casa. Registraban exhaustivamente cada casa en busca de mosquitos o lugares en los que hubiesen podido depositar sus huevos. Esta es la especie que buscaban, el mosquito Aedes aegypti, el transmisor del virus del dengue. Desde hace 20 años, Taiwán debe hacer frente a nuevos casos anuales de esta terrible enfermedad tropical. Aunque al principio el hábitat de este mosquito se limitaba a África, se ha ido extendiendo progresivamente a toda la zona tropical. El sur de Taiwán corresponde al límite superior de su territorio. El dengue es una fiebre causada por un virus que se transmite al hombre por la picadura de un mosquito infectado. La primera infección provoca una fiebre alta y violentas erupciones cutáneas. Aquellos que mueren por la enfermedad tienen suerte. Por la noche el dolor era insoportable, como si los insectos estuviesen royéndome los huesos. Me sentía todo el tiempo débil y entumecida. Verdaderamente, era como estar en el infierno. Una segunda infección puede derivar en una fiebre hemorrágica mortal. Ryo Chuan-shen vive en Kaohsiung. En febrero de 2002 su mujer murió como consecuencia del dengue. Ella se había contaminado una primera vez 3 años antes.
Mi mujer ya había padecido la fiebre del dengue una vez y no fue tan grave. Jamás había imaginado que moriría la segunda vez. Aún no existe vacuna contra la fiebre hemorrágica del dengue. Cada año causa la muerte de 24.000 personas, sobre todo en la zona tropical. Durante la década de los 90, solo se registraron en Taiwán unos cientos de casos. Pero en 2002, la cifra se disparó hasta 5.000. ¿Cómo explicar este aumento? Un profesor de la Universidad de Kaohsiung ha estudiado la correlación que existe entre este fenómeno y la evolución de las temperaturas. El virus llega cada año a la isla de Taiwán procedente del continente. Pero las larvas del mosquito portador mueren cuando la temperatura desciende por debajo de los 20 grados centígrados. Por eso el virus se erradica de la isla de forma natural cada invierno. Según la profesora Selon Paixuhua de la Universidad de Kaohsiung, el espectacular aumento de los casos del dengue en 2002 está ligado al aumento de las temperaturas invernales. Durante los últimos años, incluso en invierno, las temperaturas medias han permanecido por encima de los 20 grados. Las larvas del mosquito no han sido pues eliminadas por el frío, y eso ha sido la causa del aumento de la cantidad de infecciones por dengue. De todos modos, es solo mi opinión. En el pasado, las temperaturas medias invernales de Kaohsiung eran siempre inferiores a 20 grados. Pero desde 1997 se han mantenido a menudo por encima de este límite, incluso en invierno. Esto es lo que permite que el dengue se extienda. Las larvas del mosquito portador sobrevivieron al invierno del 2001-2002 y la epidemia continuó. Este mapa oficial muestra la extensión de la zona afectada por el dengue. De momento, está confinada al sur de la isla, en el área de Kaohsiung. Para luchar contra el riesgo de infección en la ciudad, desde el mismo instante en que se declara un caso, se lanza una campaña de exterminio. Se revisan 10.000 hogares. Es una tarea titánica, pero ha permitido evitar que se repita la epidemia de 2002. No obstante, las autoridades están preocupadas. Si continúa el calentamiento global, podría extenderse la zona amenazada a toda la isla. Si las temperaturas siguen aumentando de este modo, el hábitat del mosquito portador del dengue se extenderá hacia el norte. Podría abarcar la región central e incluso el norte de la isla. Corremos el riesgo de que se declaren casos en zonas en las que jamás se había manifestado. Si las temperaturas siguen aumentando, ¿hasta dónde se extenderá el dengue? Este mapa representa las zonas amenazadas hoy por esta enfermedad. Cuanto más oscuro es el rojo, más amenazada estará la zona. Hacia el 2080, como podemos observar, habrá más zonas amenazadas en África y en la India. Se produce el mismo fenómeno al sur de los Estados Unidos. En Japón, Okinawa y el sur de la isla de Kyushu serán incluidas en las zonas de riesgo. Miles de millones de personas vivirán en zonas de riesgo, muchísimas más que en la actualidad. Con el aumento de las temperaturas también se reproducirán otras enfermedades como el paludismo y el cólera. Veamos ahora otra simulación. Nos muestra que cerca de 260 millones de personas corren el riesgo de perder sus hogares debido a los cambios bruscos del clima mundial. Estas personas se convertirán en lo que llamaremos refugiados medioambientales. ¿Dónde van a ir? Una entrada repentina de población podría ocasionar fricciones dentro de cualquier comunidad. En la zona ártica, la población ya se está viendo forzada a trasladarse. La isla de Shishmaref está situada a lo largo de la costa noroccidental de Alaska.
Es una estrecha franja de tierra de unos 5 kilómetros de largo. Aquí viven unas 600 personas. La mayoría de los miembros de esta comunidad pertenece a la tribu india de los Inupiaq. Su modo de vida ancestral se basa en la pesca y la caza. Pero pronto tendrán que dejar su isla. Durante los últimos años, la erosión ha desgastado la costa y muchos habitantes de la isla han visto cómo el mar se tragaba sus casas. Tony Weyuana forma parte del comité que estudia el realojamiento de la población. Durante 9 años ha estado observando los daños ocasionados por la erosión costera y la situación empeora día a día. Esta es la casa de Nathan Weyuana. Esta casa cayó al mar durante una tormenta hace unos días. Las olas han ido desgastando la colina sobre la que se asentaba la casa. Esta fotografía aérea del pueblo fue tomada en 1995. En rojo está la casa que acabamos de ver. El fenómeno de la erosión está creciendo rápidamente. En algunos sitios la costa ha retrocedido 60 metros durante los últimos 10 años. Tony ha podido filmar este fenómeno en acción. Si el terreno que constituye la base de las colinas se rompe con tanta facilidad, es porque se trata de permafrost. Cuando la tierra congelada se encuentra expuesta al aire libre, se funde literalmente ante las embestidas de las olas. Si hoy es tan vulnerable, es debido a la disminución del casquete glaciar del Polo Norte. Antes, en octubre, cuando el viento de las tempestades soplaba sobre el mar, las costas ya se habían congelado. El hielo actuaba como un rompeolas, protegiendo el terreno de la erosión. Cuando llega una tormenta y no hay hielo, es muy peligroso para la comunidad, ya que el agua golpeará directamente contra la orilla e irá llevándose la arena. Los datos del satélite muestran con claridad que el límite del hielo oceánico durante el mes de octubre ha retrocedido 500 kilómetros hacia el norte durante los últimos 30 años. Y según el simulador terrestre, en verano todo el conjunto del casquete polar puede haber desaparecido para el año 2070. Los habitantes de Shishmaref han analizado el problema desde todos los ángulos. Si la erosión continúa a este ritmo, la isla quedará totalmente despoblada en menos de 20 años. Tras largas deliberaciones han tomado una decisión. Todo el mundo tiene que haber abandonado la isla para el año 2009. Pero ¿dónde irán? Esta pradera, situada en el continente, en Alaska, a unos 20 kilómetros de la isla, es una de las posibilidades barajadas. Pero para que el pueblo se asiente allí es necesario construir carreteras y una pista de aterrizaje. No hay suficientes fondos para tal obra de ingeniería. Desde el punto de vista económico, es mucho más realista buscar un pueblo que ya exista, dotado de infraestructuras. Pero los habitantes temen que su asentamiento cause fricciones con la población que ya vive en esos pueblos. Si fuésemos a uno de esos sitios, nada sería como antes. Tendríamos miedo. Se nos recibiría en un principio con los brazos abiertos. Pero después se nos diría, estáis en nuestras tierras, o cosas por el estilo, así que va a ser muy duro. Temiendo que surjan conflictos, con toda seguridad preferirían evitar instalarse en un lugar ya habitado. Esta comunidad nunca habría imaginado hallarse ante una prueba semejante. Según un informe del gobierno norteamericano, 184 pueblos sufren ya, al igual que Shishmaref, las consecuencias del aumento de las temperaturas.
Y lo que está pasando en Alaska no es más que el principio del fenómeno. En otros lugares del planeta hay numerosas islas y zonas costeras que están a punto de ser engullidas por el mar. Un estudio del Panel Internacional sobre el Cambio Climático estima que en el 2100 el nivel de las aguas será 88 centímetros más alto que el que tienen actualmente. El océano engullirá un total de 1,3 millones de kilómetros cuadrados de tierras. Muchos países como Kiribati, Tuvalu y las Maldivas quedarán parcialmente sumergidos bajo las aguas. Podrían incluso desaparecer completamente. Si este escenario se convierte en realidad, veamos cuántas personas perderían sus hogares. 10 millones en los Estados Unidos, 27 millones en Indonesia y 33 millones en Vietnam. Mundialmente esto representaría 260 millones de lo que podríamos llamar refugiados medioambientales. El desplazamiento de grandes masas de población genera fricciones casi de inmediato. Esto es ya motivo de honda preocupación entre los habitantes de Shishmaref. Me preocupa el hecho de que las migraciones masivas causadas por los cambios climáticos puedan derivar en conflictos mundiales y desestabilizar el planeta de un modo hasta hoy sin precedentes. El aumento de la desertización, las olas de calor en las áreas urbanas, la extensión de enfermedades tropicales a zonas más amplias, fenómenos meteorológicos extremos y desaparición de hábitats. Todas estas predicciones del simulador terrestre nos muestran la cantidad de amenazas a las que nos veremos expuestos este siglo por el simple aumento de unos cuantos grados en la temperatura global. No debemos olvidar que estas simulaciones se basan en la hipótesis de que, gracias a nuestros avances en el uso eficaz de la energía, los niveles de CO2 dentro de 100 años se limitarán a 700 partes por millón. Esta cifra está muy por debajo de las 960 partes por millón que alcanzaríamos si seguimos aumentando las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para evitar que el futuro planteado por el simulador terrestre se hiciera realidad? En 2005, los países europeos llegaron a un acuerdo según el cual, para frenar el calentamiento global, es necesario que en 2050 se hayan reducido a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero. Con esto lograríamos evitar las catástrofes que acabamos de evocar. Primero, para el 2050 tenemos que reducir a la mitad las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. ¿Es esto posible? Lograr este objetivo será muy difícil. ¿Por qué? Porque aunque se cumplan todos los objetivos del Protocolo de Kioto, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero siempre irán en aumento. Para poder llegar a disminuir las emisiones a la mitad, debemos descubrir nuevas fuentes de energía, desarrollar nuevas tecnologías para el almacenamiento energético y poner en marcha cualquier tecnología que esté a nuestro alcance para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Los países industrializados y los países en vías de desarrollo deben enfrentarse conjuntamente ante este reto. En una reunión celebrada en Toronto en 2005, Europa, Japón y otros trataron de conseguir la aceptación y el apoyo de todos los demás países para las nuevas medidas tomadas en el Protocolo de Kioto. Pero para los grandes países en vías de desarrollo, el esfuerzo inicial debe provenir de los países industrializados, responsables según ellos de la situación actual. Desde la independencia hemos intentado subir el nivel de vida de nuestra gente. El cambio climático, resultado de los modelos históricos y de las emisiones actuales de los países desarrollados, amenaza con anular todos los esfuerzos de desarrollo. Primero, las naciones desarrolladas deben prometer reducciones y luego deben invertir dinero y tecnología en los países en vías de desarrollo para frenar el calentamiento global. Por el contrario, los Estados Unidos, líderes mundiales en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, no ratificaron el Protocolo de Kioto con la excusa de que supondría un freno para su desarrollo económico. Se negaron a considerar la puesta en marcha de medidas restrictivas, fueran las que fueran. No se puede lograr el progreso a través de rígidas negociaciones.
Creemos que la mejor acción y la mejor manera de avanzar es la que tiene en cuenta la diversidad de estas acciones y los distintos puntos de vista. Finalmente, y a pesar de los esfuerzos realizados, la única decisión confirmada por esta conferencia fue la de seguir con las negociaciones. ¿Lograremos llegar a un acuerdo que salve a nuestro mundo de las catástrofes anunciadas? El tiempo apremia. Mientras seguimos discutiendo, las temperaturas aumentan inexorablemente.